Saludos, compañeras, compañeros y tutor, y a todos los que nos ven en este momento. Hoy hablaremos sobre la obsolescencia programada. ¿Cuáles son sus impactos en la economía, en los consumidores, en el producto, pero sobre todo en el medio ambiente? ¿Cómo esta aporta a su destrucción y contaminación? Nos acompañan hoy unos panelistas que nos explicarán y abordarán este tema. Le damos la bienvenida. Compañeros, bienvenidos. Hola, buenas noches, Buenas David. noches. Buenas noches a ¿Cómo todos. están? Bueno, Noches. Muy voy buenas a noches. buenas noches, voy a formularles acá unas preguntas. Davis, explícanos un poco qué entendemos por la obsolescencia programada. Buenas noches para todos nuevamente. Bueno, básicamente la obsolescencia programada hace referencia al proceso intencional que realizan todos los fabricantes para que sus productos y bienes de consumo tengan una vida útil muy corta o ilimitada. Esto lo logran desmejorando la calidad de los materiales usados o sencillamente los programan para que fallen en un tiempo determinado. ¿Cuál es el fin que buscan? Pues básicamente obligar a las personas a reemplazar y comprar productos, lo cual va a aumentar las ventas, genera consumismo y la producción en masa, pues traerá otras implicaciones que más adelante abordarán los compañeros. Muchísimas gracias, David. A ver, ¿cómo afectaría esto el crecimiento económico, positivo o negativo? Adriana, ¿tú qué nos podrías comentar frente al tema? Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, primero, valga la pena aclarar, el crecimiento económico es aquel entendido como el incremento de la renta nacional o del Producto Interno Bruto por persona dentro del país o la región. En esta oportunidad y en este debate voy a mantener mi posición respecto al crecimiento económico de los países y la obsolescencia programada a manera positiva y partiendo desde el ejemplo de la Unión Europea. Bueno, también es importante recordar que el crecimiento económico de los países se da por diferentes razones, entre ellas el progreso técnico, el progreso de inversión, la acumulación del capital, tanto humano como físico, de todas sus instalaciones, ¿no? Eh, este crecimiento económico está muy de la mano con la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque es la principal estrategia comercial de los países para que todas las personas que a diario consumimos o que a diario hacemos uso de un producto o servicio, estemos continuamente accediendo a ellos. Y con esto, pues el desarrollo y el crecimiento de los países, ¿no? Eh, esta estrategia esta estrategia da muchas posibilidades, tanto de inversión de trabajo, de inversión de capital humano, y pues de lo cual también mantendré y hablaré mi posición más adelante. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, en cuanto al trabajo o el crecimiento laboral, Edwin, ¿tú qué nos podrías explicar en referencia a esos dos puntos con la obsolescencia programada? Bueno, efectivamente, compañeros, cuando hablamos de obsolescencia programada, estamos hablando también de un incremento, de un crecimiento laboral obligatorio, porque al tener que tener tanta sobreproducción, obviamente tiene que existir ese crecimiento laboral. Cuando se comienza a tratar este tema, se ve la necesidad de reducir la vida útil de los productos. En el caso de la actividad que realizamos anteriormente, encontramos que, por ejemplo, la bombilla es un claro ejemplo para analizar, ¿no? Donde las empresas reducen la vida útil de esta bombilla para que precisamente se pueda crear más bombillas. Pero el problema, pues aquí está con el tema de la calidad y demás, pero se generan, digamos, más empleos haciendo un contraste con respecto a la calidad del producto, la durabilidad, la garantía, bueno, muchos elementos que vamos a hablar más adelante. Y, por ejemplo, en este caso menciona Jan que la alta demanda de recursos naturales que exigen las empresas para la sobreproducción también tiene como consecuencias humanas, en lo que la vida se refiere, tanto muertes, por ejemplo, en condiciones extremas de trabajo durante la extracción de materias primas de las minas o la contaminación producida por el vertido de residuos. Entonces vemos aquí varias situaciones, tanto lo positivo como lo negativo dentro
de este crecimiento laboral. Entonces más adelante vamos a tocar un poco más a fondo este tema. Lo que sí se puede decir es que las condiciones laborales no funcionan porque los costos que se tienen que reducir según la industria también afectan a este mismo crecimiento por la cantidad de empleados que se pueden tener. Entonces, pues eso es lo que podemos decir por el momento con respecto al tema. Muchas gracias, Edwin. María Angélica, se ha hablado de los productos, del producto. ¿Cómo son específicamente esos productos en la obsolescencia programada? Sí, David, estos productos tienen un tiempo útil limitado o, en el peor de los casos, un tiempo de vida definido. También decimos que su uso es después de que tienen esta durabilidad que los comerciantes consideran, se descomponen o se chatarrizan. Estos productos están destinados a fallar y ser reemplazados porque son fundamentales, es decir, que siempre las personas los van a volver a adquirir, aunque se descompongan. Otras causas que lleva a la obsolescencia del consumo de estos productos se relacionan con ausencia de repuestos, descatalogación, incompatibilidades, causas psicológicas, porque pues la mayoría quiere tener nuevos productos más novedosos, nuevos modelos, y también hay que tener en cuenta la caducidad. Es allí donde las compañías, digamos, han iniciado a hacer productos de menor calidad y están destinados a dejar de servir cada vez más pronto, con el fin de reemplazarlos por otros. Ejemplo de ellos, como ya algunos de ustedes lo mencionaron, están los celulares, las baterías, los videojuegos, las bombillas, los softwares, los medicamentos, los autos y la moda. Vale, muchísimas gracias. Esto me genera a mí también una pregunta, ¿no? La ética versus el producto, ¿no? Entendiendo la ética como esas relaciones con la moral, el comportamiento humano. Eso me permite entender que en este momento estamos en la era del consumismo, un consumismo acelerado, que cada vez es más fácil o más difícil, de hecho, encontrar una definición para estos términos. Yo creo, o sin embargo, creería que aunque la obsolescencia programada está en nuestras vidas, ha ido también despertando la conciencia en algunas empresas, en algunos empresarios, de los ejemplos que ustedes daban, ¿no? Que están pensando de manera más ética, o diría yo de manera más bioética, porque están pensando más en cómo salvar el planeta que en lo económico, regulando un poco el consumo, utilizando y produciendo artículos más duraderos, en algunos casos, ¿no? Es importante, yo creo, también decir que esto también tiene que despertar una revolución personal. Es como comenzar en un decrecimiento para romper con el consumo acelerado, y creo que de este modo también yo creo que podríamos aportarle al planeta y sobre todo romper con estas empresas cuyo objetivo es implementar la obsolescencia programada con la excusa de un modelo económico sostenible. Sin embargo, a mí me gustaría proponerles una pregunta para hacer un pequeño debate, y esa pregunta sería: ¿cuáles son esos argumentos de los productores para la obsolescencia programada y la posición del consumidor? Entonces, en este caso vamos a dividir el panel en dos, donde la compañera Adriana y la compañera María nos hablarían a favor de la obsolescencia, porque veo que Adriana lanza unos conceptos en materia de economía que nos pueden ayudar, y el compañero Davis y el compañero Edwin, ¿cuál sería los puntos negativos o por qué deberíamos estar también en contra de un modelo basado en la obsolescencia programada? Adriana. Te escuchamos, Gracias, Adriana. David. Dale, muchas gracias. Bueno, como lo mencioné anteriormente, voy a mantener mi punto dando un ejemplo muy claro. Es todo el crecimiento y el desarrollo de la Unión Europea y todo el conjunto de países que lo componen. Vemos pues en este esquema de economía un crecimiento basado en esta herramienta que es la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque tiene una dinámica de consumo de los ciudadanos que todo el tiempo están generando ese deseo de comprar, de adquirir cualquier tipo de elemento o servicio, simplemente porque lo desean, porque así lo quieren, ¿no? Esta obsolescencia programada conlleva a que todos los países desarrollen un capital bastante alto. Un ejemplo también
de la Unión Europea es su moneda. Vemos que el euro es una de las monedas más caras a nivel internacional. Esto se da ¿por qué? Porque todo el tiempo la dinámica del consumo va generando que los países se estén desarrollando, que estén desarrollando empresa, que estén desarrollando trabajo, que es otro de los factores importantes y destacados de la obsolescencia programada. Si existe una dinámica constante entre venta y consumo de productos, todo el tiempo las empresas van a estar desarrollando empleo, ¿no? Como lo decía, esta generación de empleo ayuda a los ciudadanos a que puedan adquirir un salario integral, un salario digno, que puedan acceder de pronto a una EPS, que puedan acceder a una posibilidad de educación y superación a nivel más personal y profesional. Vemos en estos países europeos que la mayoría de las personas tienen un acceso a educación gratuita desde su educación básica hasta su nivel de educación internacional. Esto también ocurre gracias a ese desarrollo económico del país, ¿no? También vemos que todas las personas que viven en estos países europeos pueden acceder a un sistema de salud también generado por el desarrollo y el crecimiento económico que produce todo este tema de la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque están vinculados formalmente a una empresa que les exige de pronto prepararse, desarrollarse profesionalmente, acceder a un servicio de salud, y todo esto lo genera la economía, ¿no? La economía del país y la obsolescencia programada. A nivel de empresa, pues que es mi punto de vista y lo que me interesa destacar, las empresas aportan en gran parte a todo este consumo y a todo este desarrollo económico de los países. Las pequeñas y medianas empresas también fortalecen este crecimiento y este desarrollo económico. No solamente las grandes empresas, las multinacionales, sino también las pequeñas y medianas empresas generan trabajo y generan el crecimiento y desarrollo económico a través de todos los productos que a diario le presentan al mercado, ¿no? Todos estos productos nuevos pues también permiten que haya una constante investigación en el desarrollo de los productos y que su calidad y de pronto su permanencia en el mercado sea un poco más activa. Simplemente ayudan al crecimiento del Producto Interno de los países y pues realmente estoy a favor de la obsolescencia programada y del desarrollo económico que esto le imprime a los países, sobre todo a los países que estamos en vía de desarrollo como es Colombia, ¿no? Vale. Muchísimas gracias, Adriana. No sé, María Angélica. Sí, David, pues me uno a lo que dice Adriana. Ella ya ha connotado varios elementos que tiene la obsolescencia programada y también es importante reconocer todo el tema de esos estilos de vida que han generado los consumidores porque se aduce como estilos de bienestar, se mantiene la prosperidad, se satisfacen las necesidades. Creo que hay un punto muy importante, es que las grandes organizaciones, medianas y pequeñas empresas se preocupan por identificar y entender las necesidades, deseos y demandas de los consumidores con el fin de desarrollar bienes o servicios que van a satisfacer y que van a generar un valor para todos. También creo que es muy importante hablar de esos grandes desarrollos que se ha tenido. Gracias a estos desarrollos, hoy nos estamos comunicando a través de este medio. Se han encontrado, digamos, unos avances a nivel investigativo, tecnológico, se han motivado muchos escenarios donde las personas realmente han construido y han mostrado todos los beneficios que trae la obsolescencia. Creo que es bueno mirar los puntos de vista del desarrollo que tenemos hasta el momento. Muchas gracias.
Gracias. Ahora, compañeros, después de pues, escuchar los argumentos, Davis, ¿tú qué creerías o qué opinarías frente a eso? ¿Cuál sería, de qué forma tú crees que la obsolescencia programada no es viable o es negativa? Ok, compañero David. Bueno, digamos que para recapitular un poco, ya sabemos que la esencia de la obsolescencia programada es generar un consumismo, ¿no? Lo que le interesa a ellos es generar un consumismo casi que desbordado, pero nosotros ya hemos podido evidenciar los problemas que se generan. Vemos, por ejemplo, la contaminación a nivel de los ríos, la contaminación de mares, el plástico ha llegado a todas las fuentes de agua, ¿no? Entonces, hay que reconocer lo siguiente. Hoy día la obsolescencia programada ya no trata de obligar a las personas a reemplazar productos únicamente, sino que la obsolescencia también se manifiesta de una forma particular y es a través de la seducción. Vemos muchas ofertas cuando vamos al supermercado, por ejemplo, por la compra de 2 productos obtendrás algún descuento en la segunda unidad. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con elementos como los celulares, que básicamente cada año estamos reemplazando un equipo de esto. Pero nosotros no nos estamos preguntando qué pasa con esos productos que estamos reemplazando constantemente, qué tratamiento le están dando. Y es allí donde aparecen esas consecuencias, ¿sí? Que está tras la obsolescencia programada. Estas consecuencias las aborda un autor que se llama Fernández Rey. Él recoge básicamente las siguientes que me gustaría citar en este debate, y es, primero, la extracción y sobreexplotación de recursos naturales y que son de un alto impacto ambiental. Uno de ellos, por ejemplo, es el plástico. Hoy día el plástico está presente en todos los productos prácticamente, y nos decía o nos dice Fernández que el plástico, al ser una mezcla de petróleo, de gas y algunas sustancias químicas para poderla producir, eso genera un alto riesgo y un alto impacto ambiental porque son recursos no renovables y que son escasos, ¿no? También vemos el aumento desmedido en la generación de residuos. ¿Sí? Ya tenemos el plástico, pero también está, por ejemplo, las baterías, las cuales están fabricadas o llevan un componente como el litio, el mercurio, y estos compuestos son bastante nocivos. Y son nocivos porque no solamente causan un problema a nivel ambiental, sino que también permite o causa enfermedades muy graves. Aquellas poblaciones que están expuestas donde se encuentran estos elementos que no han sido debidamente tratados, ¿sí? Y aparte de ello, pues en la producción de estos productos y la producción en masa, se genera un aumento del consumo energético, un aumento del consumo del agua, y eso de alguna manera está afectando de manera muy grave al medio ambiente. Entonces, vemos que no solamente hay cosas a favor en lo económico, sino que también debemos reflexionar cómo estamos actuando y tenemos que tratar de buscar soluciones que permitan disminuir los riesgos y los impactos que nos está causando el consumismo desmedido gracias a la obsolescencia programada. Muchísimas gracias, David. Excelente argumentos. Edwin, ¿qué tienes para decir? Bueno, ya cuando nos paramos en la posición del consumidor, pues hay varias características importantes, algunas, por ejemplo, que podríamos resaltar, es como los productos son poco desarrollados dentro de la obsolescencia programada porque prima la cantidad sobre la calidad, incluso hay muy poca variedad de productos que sean similares precisamente porque pues ellos tienen que hacer ese proceso de hacer en cantidad, en masa, crear en masa. Entonces, otro elemento bien importante, resaltemos el tema de que si vendes un producto en mayor cantidad, pues también vas a querer vender esas piezas o esos repuestos, lo que decía de pronto mi compañero Davis hace un momento, y es que eso hace que pues también esos piezas o repuestos existan para reparación y eso amplía pues también los costos de un producto como tal. Entonces, hablamos que esta rotación, esta cantidad tan grande de rotación genera una red de productos de consumo obligatorio.
obligatorio porque, como decíamos anteriormente, estamos ligados o atados a tener que comprarlos porque la durabilidad, que es un tema muy importante que vamos a tocar a continuación, ya no existe como existía anteriormente. Hoy en día, un año máximo, 6 meses, incluso hasta menos, 3 meses o menos, es la cantidad de durabilidad que tiene un producto en el mercado. Se daña, entonces hay que comprar otro y así sucesivamente. Entonces aquí hablamos de durabilidad versus durabilidad artificial. La durabilidad real es aquella durabilidad que sí tiene un producto que de manera natural, por así decirlo, llega a involucionar y se acaba. Pero al hablar de durabilidad artificial es como esa falsa durabilidad que tiene ese producto dentro de la obsolescencia. La durabilidad artificial no está prohibida por la ley, pero la ley sí obliga a los fabricantes a ofrecer la mayor durabilidad posible de los productos a los consumidores. Pero ¿qué es lo que pasa? Los manufactureros son libres de fijar el nivel de durabilidad de sus bienes para maximizar bienes y mejorar su posición en el mercado. Entendiendo esto, como que efectivamente al tener la opción de durabilidad, de poner el tiempo de durabilidad, yo puedo decir, dura un mes, dura 2 meses, dura 3 meses y tienen que volver a comprarme. Entonces, eso es algo de las características que se afectan allí. Entonces, hablamos aquí de que esto se llama impulsar la competencia, pero no se habla de impulsar la durabilidad y la calidad. Es para que lo tengamos aquí presente. Un elemento más para cerrar, digamos, este planteamiento de la posición de parte del consumidor es la garantía. Si hablamos de garantía, la garantía se da para los productos que son nuevos y en los bienes de segunda mano siempre y cuando haya sido adquirido por un profesional y no por un usuario. ¿Qué es lo que pasa? Pues al crear en masa, no son totalmente los profesionales los que están a cargo de los productos, sino trabajadores, empleados a los que se les enseña cómo crear el producto. ¿Y qué pasa entonces aquí? Pues no hay un profesional que responda que pueda responder por esa garantía. Algo bien importante, la garantía solo se aplica a los bienes que son duraderos. Estamos hablando de la durabilidad anterior, perdón, y no a aquellos que son perecederos con un tiempo de uso muy limitado. Ahora, otro tema bien importante es que dentro de esa obsolescencia, por ejemplo, hay empresas como Kia, la marca coreana de coches, donde ellos le exigen que para que las personas tengan esa garantía, sí o sí, perdón, tienen que llevar ese producto o ese coche a revisión dentro de sus talleres. Entonces, démonos cuenta que aquí también están obligados sí o sí a que tienen que permanecer con una sola empresa, dedicarse a esa empresa y no salir de ahí porque si no van a perder la garantía. Entonces, estas y otras opciones, más sumado a lo que dice Davis, nos da a entender que hay muchos elementos por mejorar dentro de esta obsolescencia que afectan al consumidor y no solamente al consumidor, sino al medio ambiente. Bueno, Edwin, muchísimas gracias. Escuchándolos detenidamente, claro, aquí hay dos contrapartes, ¿no? Que es el tema del crecimiento económico, cómo nosotros podemos impulsar un país, especialmente países en vías de desarrollo, versus el medio ambiente. Porque si ese crecimiento económico finalmente afecta de manera positiva al país, a ese mismo país o a otros países los estaría afectando de manera negativa en cuanto a la contaminación, además del uso y abuso del consumidor como tal. Eso me genera una conclusión ya para cerrar, y es que mientras el mundo, las compañías pongan por encima sus privilegios, la obsolescencia programada será su opción para el crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que va a depender más de las personas, del individuo, controlar ese consumo y de manera ética y progresiva entrar en una etapa de crecimiento asociado a lo bionatural y con artículos de larga duración. Entonces, compañeros y compañeras, muchísimas gracias por su tiempo, por estar hoy aquí y pues por darle al público pues, o a la gente que nos está viendo esa información tan valiosa que es la obsolescencia programada. A todos y todas, muchas gracias. Gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, compañeros. Adiós. Gracias. Muchas Adiós, gracias. adiós. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.